Don Jorge, un abrazo desde Tacna, ¿cómo está? Bienvenido a Radio 1, gracias por conversar con nosotros el día de hoy. La situación política está mal, parece que entierran las elecciones. El bloque magisterial ha sido el que le ha dado la estocada final el día de ayer a retirar sus firmas a un pedido para entrar a debate nuevamente al adelanto de elecciones. Y he visto, por lo menos desde mi percepción, desde mi imagen, a miles de policías marchando en las calles como que estuviera el muro todavía levantado o estuviera en Corea del Norte o estaba leyendo la novela de George Orwell, 1984, El gran hermano que te controla todo, no sé, pero era realmente impactante lo de ayer y cada uno tendrá su análisis de lo que ha sucedido, pero ¿cómo ve la situación en estos momentos? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. Buenos días, Fernando, gracias por la llamada. Primero, retrucarle el abrazo a usted y a todos los tacneños y tacneñas que tengo tanto aprecio. Y luego, en relación al tema que usted estaba tratando, el tema de la comunicación, de la conectividad, y yo creo que las autoridades, las entidades de Tacna deberían comunicarse con el Viceministerio Respectivo en Transportes para iniciar el proceso de conexión de la red dorsal y regional de fibra óptica a sus instalaciones. Es un proceso muy rápido, muy corto, que la autoridad no lo está impulsando. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por iniciativa de sus autoridades, tomó la tarea de conectarse a la red dorsal nacional de fibra óptica y hoy San Marcos está conectado, con las ventajas que eso supone. Se abren otro conjunto de problemas que tienen que ver con las propias instalaciones de las entidades, pero ese es un tema ya menor. De modo que si toman la iniciativa, el Estado, el Ministerio de Transportes tiene la obligación de hacer la conectividad de lo que llaman la última milla, como le dicen los especialistas. Y esto es un tema fundamental. Esto puede hacerse en todo el país. Todas nuestras escuelas, universidades, postas médicas, comisarías, Fuerzas Armadas, Aviación, Marina, Ejército, Banco de la Nación, Ministerio de Salud, en general todos los ministerios podrían estar conectados ahora a esa red dorsal nacional de fibra óptica y las regionales, por las cuales hemos gastado ya 2.200 millones de dólares y cuya administración y operación pagamos todos los años. Pero apenas usamos el 5, 6, 7% y muchas veces esto a presión de las entidades y no por iniciativa de quien debiera llevar adelante esto porque la ley lo manda. O sea, de hecho, actualmente utilizamos del 5 al 7% de la fibra óptica. Es tener 2.200 millones de dólares enterrados y de los cuales usábamos nada. Wow. Nada. Yo con un grupo de especialistas en comunicaciones hemos iniciado una demanda de 500, se llama, que ya está en el Tribunal Constitucional, nos darán finalmente el paso para sustentar nuestras razones, pero lo único que hacemos en esa es preguntarle al Ministerio de Transportes, ¿por qué no estás cumpliendo la ley? Cumple la ley. Y si no cumples la ley, dime por qué no la estás cumpliendo, porque tienes la obligación de cumplir la ley. Todos sabemos lo que pasa. Organismos reguladores capturados por aquellos que no quieren que avance el proceso de la red dorsal nacional y regionales de fibra óptica. Y ahí me gustaría parar un segundo. ¿A quién le interesa que no funcione la fibra óptica si es tan importante o necesaria para rapidez, mejorar, avanzar? El Estado peruano gasta entre 50 y 80 millones de dólares cada año por contratar servicios a las operadoras privadas. El Estado peruano no tendría por qué pagar esos entre 50 y 80 millones de dólares para contratar servicios a entidades privadas, porque ya tiene su propia red, ya tiene su instalación, ya podría usarla. Y si nosotros nos ahorráramos, Fernando, esos, digamos, 50 millones de dólares, para ser conservadores, esos 50 millones de dólares cada año, en 5 años, en 6 años, tenemos el costo de un satélite de comunicación, que más o menos el más sofisticado debe andar por 320 millones de dólares. Pero ya gastamos 2.200. Sí, claro, eso no sirve. O sea, digamos así el caso, que yo pido y me llega la fibra óptica al complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna, y ya no se me caería el sistema
que ando a cada rato quejándome que se cae el sistema, que me da un operador privado, ya no tendría la caída del sistema y ya no tendría que pagar al operador. Ya no le tendría que pagar al operador y tendría un sistema nacional. Así es, porque eso es lo que dice la ley. Para eso hemos invertido 2.200 millones de dólares. Por eso estamos haciendo una demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Transportes. Ministerio de Transportes, ¿por qué no cumple? ¿Tienes alguna dificultad superior a tus capacidades que te impide cumplir la ley o no la cumples porque no quieres? Y ese es el tema que estará en su momento en controversia en el Tribunal Constitucional, porque la verdad, Fernando, en este tema tiene consecuencias enormes sobre nuestra vida. Imagínate, Fernando, si nosotros hubiéramos tenido funcionando el año 19, el año 20, el año 21, las escuelas con este sistema potente de Internet, de conectividad y de acceso al Internet. Nuestros niños hubieran tenido la posibilidad de no pasarse 2 años, 60% de hogares sin Internet en casa, y habrían podido asistir con regulaciones a tener conectividad en las escuelas y a no perder, como se ha perdido, y se ha generado un hoyo muy fuerte, profundo en la formación de nuestros niños, que todo lo vemos ahora, claro, pero que nos va a pasar la factura en el futuro. Entonces, son este conjunto de imprevisiones que son las que, por lo menos en el Partido del Buen Gobierno, en mi opinión, resolvemos con lo que hemos señalado como el punto 1 de nuestro programa: recuperar el Estado para el interés. El Estado tiene que gobernar para el interés público, para todos. Tiene que hacerlo. No puede ser el Estado de 4, 5, 6, 20 capturas o capturantes del Estado que mediante la corrupción termina finalmente diciendo que el Estado gobierne solo. Tenemos que resolver esto y tiene que hacerse para que haya posibilidad real de desarrollo en él. Bueno, ahora, ¿cómo estamos? ¿Capturados? Bueno, es evidente que en política te refieres tú. Claro, con lo que acaba de pasar, con el momento que estamos viviendo. Estamos en un pantano. Estamos en un pantano. Las movilizaciones que se han desplegado en el país ya hace 2 meses no parecen tener la fuerza suficiente para lograr sus objetivos. El gobierno tampoco tiene las capacidades y la fuerza suficiente para poder domeñar la protesta tal como está planteada. Creen que es un asunto de naturaleza policial. No es un asunto de naturaleza policial, es un tema político. Cuando uno mira lo que está viendo en las zonas interlatinas, en el sur, sobre todo, la movilización, no solamente la movilización en la calle, la movilización emocional e intelectual que hay en estas comunidades, estamos ante una demanda de fondo. Y entonces tenemos que entrar a resolverla. Tenemos que separar el grano de la demanda social legítima de la paja violentista. Los violentistas al fiscal y al juez, que es donde deben estar. Y si esos violentistas se llaman rezagos de sendero o vándalos de última hora o lo que se llamen, o la forma en la que actúen, tienen que terminar en la fiscalía y en el juez. Es el lugar donde deben estar. Pero las demandas legítimas, que son las que tocan el vasto sector de la población movilizada, esas tienen que ser atendidas, tienen que ser escuchadas, tienen que tratarse de comprender lo que está pasando. Creo que este es el dilema principal en este momento, y frente a este dilema nuestra élite, la que hoy día está en el poder, en el Congreso, en el gobierno, no está mostrando la capacidad de escucha suficiente para intentar entender qué es lo que está diciendo esa población. Yo, tratando de entender, Fernando, hace unos 3 días estuve revisando un poco de historia. Tenemos un primer ciclo de movilizaciones campesinas, especialmente en esa zona, la zona aymara, la zona a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Hay intensas movilizaciones, hay mucha muerte en ese momento, algunas incidentes de mucha mortandad han sido escondidos, pero ahí están, existen en el registro de la historia. ¿Y en qué concluye esa vasta movilización? Concluye en que en 1920, con el presidente Leguía, en la Constitución de 1920, las comunidades indígenas son reconocidas como sujetos de derecho. Es decir, ese ciclo de movilizaciones rurales, campesinas, pueblerinas, terminó en una alteración de las relaciones de poder en el país. Las comunidades fueron reconocidas como sujetos de derecho y sus propiedades intangibles. Y luego hay un silencio muy largo que se rompe a finales de los años 50, comienzos de los años 60, con las tomas de tierras, sobre todo en el Cusco. Aquella movilización que logró generar dirigentes como Emiliano Huamantica y otros, que produjeron pues un vendaval de protestas en relación al régimen de la hacienda. Hemos olvidado, pero el régimen de la hacienda era como una especie de señorío feudal.
El triángulo policía, juez, cura, obedecía todas las órdenes que el señor de la tierra mandaba y las poblaciones bajo su territorio eran prácticamente siervos. Bueno, se producen esas movilizaciones campesinas durante fines de la década del 50, comienzo de la década del 60, ¿y en qué concluyen? Concluyen en dos reformas agrarias. La primera, de Belaúnde en el año 64, la segunda, la de Velasco en el año 69. Se produce una alteración de la propiedad de la tierra y se produce la liquidación de un sector que ya era una excrescencia en la vida social peruana, el gamonal, el latifund, como era formulado sobre todo en las haciendas del sur. Desde el punto de vista productivo, la reforma no fue buena, sobre todo en la zona norte del país, donde descendió la productividad de lo que eran las haciendas cañeras y otros entes agroproductivos. Pero desde el punto de vista político, la reforma agraria, al liquidar el régimen de la hacienda, lo que hizo fue quitarle el espacio que hubiera podido usufructuar Sendero Luminoso si en los 80 se encontraba en el régimen de la hacienda, que era muy ofensivo. La migración que ocurre en el Perú en esos años y en los anteriores no es solamente una migración del campo a la ciudad en busca de empleo, es sobre todo una migración en busca de libertad, porque el régimen de la hacienda era muy opresivo. Y Velasco, seguramente, visión larga, se dio cuenta de que si ese régimen seguía, cualquier revuelta como las que ocurrían en los años 60 de tipo militar hubiera tenido consecuencias muy graves para el país. Por tanto, esa reforma agraria tuvo un éxito político, le quitó el agua para que el pez terrorista se moviera a la ciudad de Gueye. Por eso tuvimos los resultados que tuvimos. Y luego hay en el siglo XX hay un tercer movimiento fuerte de sectores agrarios, de campesinos, de comunidades, que ocurre en los años 70, mediados de los 70, fines de los 70. Una intensa movilización. ¿En qué concluye esa intensa movilización? Concluye en el voto analfabeto en la Constitución, que es una alteración en la relación del poder, y concluye en la aparición de dos demandas que eran parte de esos movimientos, la regionalización y la descentralización. Si miramos en el largo plazo, tenemos un actor social, que son las comunidades indígenas o los pueblos de origen andino indígena, que han estado peleando permanentemente por integrarse en el Estado Nacional y lograr más derechos y mejores condiciones. ¿Qué están planteando estas demandas hoy día? Creo que hay dos temas que están planteados. Se escucha lo que se dice, lo que se grita. Fuera Dina, abajo el Congreso, constituyente, y ya cayó de la agenda el castillo de reposición. Ya eso desapareció. Pero cuando uno escucha lo que dicen sus líderes en reuniones, cuando uno lee lo que dicen sus volantes para agrupar a la gente, ¿qué están planteando? Creo que hay dos temas que están planteados. Uno tiene que ver con el régimen. Están buscando, primero, que la regionalización no se quede en la capital. Que la regionalización llegue con recursos a las provincias y distritos más alejados de la región. Aparentemente esto no está ocurriendo. Pero en segundo lugar, están buscando también que esa regionalización, sobre todo en algunas comunidades amazónicas, tenga espacios en los cuales, ahí donde hay un territorio poblado básicamente por una identidad, esa identidad tenga alguna forma de gobierno propio, de autonomía. No es una autonomía del Estado peruano, es una autonomía dentro del Estado peruano. Uno puede estar a favor o puede estar en contra. Lo que tenemos ahí es un tema, o dos temas, sobre los cuales tenemos que discutir y llegar a un acuerdo y a un entendimiento para poder darle caminos de salida al país. Y el segundo tema que está planteado muy claramente en mi opinión es el tema de la propiedad de los recursos del suelo. ¿Por qué soy propietario de la superficie y no soy propietario del subsuelo? ¿Por qué el subsuelo lo deciden en Lima y no lo decido yo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde va la renta que se extrae de estos recursos, de múltiples tipos de recursos? Algunos mayoritariamente mineros, pero no solo mineros. Entonces, hay aquí otro tema que también es de una gran profundidad y que necesitamos conversar. No podemos hacer como si el tema no existiera. Tenemos un elefante en la sala y hacemos como que existe. Entonces, si miramos en el largo plazo, quizás podamos entender lo que tenemos por delante. Otra cosa es ya los movimientos de coyuntura. Llevamos 2 meses, han habido movilizaciones de tal o cual tipo, han habido respuestas y reacciones, tenemos 60 muertos, hay una población muy enojada, muy indignada, se cansa un poco, vuelve a regresar a la movilización, las fuerzas del orden actúan algunas veces de un modo muy poco profesional y otras veces muy profesionalmente,
eso ya son los avatares de la coyuntura, de la lucha política de estos movimientos. Pero mirados en el largo plazo, en algún momento tendremos que sentarnos con mirada de Estado a tratar estos temas y a encontrar salidas y soluciones. Y ahora, pero, a ver, ahí en ese punto coincido en gran pasaje de lo que usted me ha mencionado en temas como, por ejemplo, de que ya las protestas han bajado, ¿no? Pero si es que eso lo toman como un triunfo, los sectores que hoy están en el gobierno y en el Congreso están equivocados, porque aún todavía existe el malestar, la indignación y el dolor, principalmente de la región sur del país, ante las cerca de 60 muertes que se han dado en este proceso de reclamo y de protesta. Allí usted me indica de que el reclamo podría irse canalizando y viendo, luego de todo un proceso histórico que nos ha detallado, hacia realizar una verdadera descentralización y a la propiedad de los recursos del suelo. Pero todavía se escucha con fuerza, y creo que lo canaliza la gente, no explicado, no debatido, porque la gente pide nueva constitución. Y creo que cree que muchas de esas cosas que tiene como reclamos o pendientes, lo centra en cambiar la constitución, sin haberla leído, sin haber generado un debate y haber hecho un proceso constituyente. ¿Cómo se le explica a la gente que eso se puede manejar de otra manera? Porque acabamos de pasar por unas elecciones regionales y municipales y es como que hemos ido a votar en este proceso de descentralización, porque hoy reciben muchos recursos esos gobiernos regionales y municipales, como el nuevo cabecilla de una organización criminal, las cosas como son, porque terminan en la cárcel la gran mayoría de gobernadores o alcaldes que le meten la mano y nunca hacen las obras que la gente les reclama o necesitan, y sienten que cambiamos solamente de líder que va a entrar a robar la cerca del Estado. ¿Cómo hacemos para que la población que hoy ve a sus autoridades, viajan a Lima a reunirse con Dina Boluarte, pero no tienen empatía porque sienten que otra vez va a ser más de lo mismo, va a ser el mismo gobernador que se va a gastar la plata con sus famosos consorcios, no va a dejar el hospital botado, va a hacer obras que no son requeridas para las circunstancias y el momento que vivimos, y no hay esa obra o acción que nos incluya más dentro del sistema y la calidad de vida que el ciudadano merece. Menos sobre el tema del estado de la movilización. Efectivamente, hay zonas en las cuales ya no está, pero hay zonas en las cuales la intensidad no ha bajado nada. Puno, por ejemplo. En la región de Puno, en algunas regiones del Cusco, en donde la movilización sigue siendo muy intensa. Eso me hace decir a mí que aquí estamos ante un fenómeno que es más que aquello que se resume en el concepto terruco. Si el concepto terruco fuera válido para caracterizar y para entender estas movilizaciones, pues le estaríamos regalando al concepto terruco miles, cientos de miles de comunidades candinas, campesinas en todo el país, que la verdad es que no lo tienen. Que sería una confesión de fracaso absoluto del Estado peruano en relación con la lucha contra el terror que desarrollamos entre el 80 y el 2000. De modo que el concepto terruco en esto es muy dañino, porque además, si se aplica ese concepto y si ese es el informante de la estrategia que tenemos por delante, pues solamente vemos una respuesta policial y eventualmente militar. Entonces, esto me parece que es algo que tiene que ser rechazado. Es un movimiento complejo, que hay violentistas, que hay grupos interesados en llevar agua para su molino, por supuesto, pero para eso está pues la policía y su trabajo de inteligencia. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que ha debido seguir haciendo durante todo este tiempo. De modo que hay que eliminar esta mirada simplificadora y hay que entenderla. Ahora, dicho esto, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por escuchar lo que está diciendo la demanda. El grito dice, fuera Dina asesina, el grito dice, abajo el Congreso, el grito dice Asamblea Constituyente, pero más allá del grito hay conversaciones en las redes, en asambleas,
en volantes, y hay que escuchar lo que dice. Lo que le acabo de señalar, que me parece que son las demandas que están planteadas, no es resultado de una adivinación mía, es el esfuerzo de escuchar lo que se está diciendo en esos pequeños puntos de videos, en esos volantes que aparecen aquí y allá, en conversaciones con compañeros míos que están en todo el Perú, a los que les pregunto, ¿y qué es lo que están diciendo en la asamblea? ¿Y qué es lo que están diciendo en la plaza? Y entonces tiene que haber, en primer lugar, la actitud de la autoridad, Fernando, de escuchar y escuchar con respeto. Si uno parte de un prejuicio, se pone un anteojera en los ojos, ya no verá. Pero si uno se quita las anteojeras ideológicas, abate ciertas ideas preconcebidas, que además son de una muy antigua raigambre, porque muchas veces hay ciertos conceptos que se dicen hoy día, pero en realidad cuando uno escucha, uno está escuchando cosas que pasaron hace 200, 300. Yo, por lo menos yo, veo visitadores areches con iPhone y con trajes último modelo y con corbatitas elegantes, pero eso es lo que tiene que ser desterrado. Estamos en una república de iguales y debemos todos ser tratados con ese criterio. Entonces, lo primero es escuchar, y escuchar con respeto, y luego escuchar, recoger la conversación con todo lo que el otro dice. Cuando uno conversa con alguien, Fernando, ¿acaso conversa solo sobre aquello que a uno le interesa? Conversa sobre lo que al otro le interesa. ¿Y el resultado de la conversación cuál es? ¿Es lo que al otro le interesa? ¿Es lo que a mí me interesa? ¿O es un resultado distinto que no estaba programado, que no estaba pensado ni por uno ni por otro, y que termina siendo el resultado del diálogo, del coloquio, de la conversación? Pero yo creo que esto es fundamental. En el tema de la Asamblea Constituyente, yo siento que es que hay ahí un empate de dos cosas. De la experiencia vital de la gente, que dice, oye, estos últimos 30 años a mí no me han dado nada, o no me han dado mucho. Cuando le dicen, oye, pero según las estadísticas, el coeficiente Gini y tal, la gente lo mira a uno como diciendo, ¿de qué me hablas? Yo sigo viviendo igual que todos los años, yo sigo sin poder ir a tener una atención de salud de calidad, yo sigo poniendo a mis hijos en una escuela que no tiene la calidad de vida, donde a veces los maestros no van, o hacen huelga, o tienen formación los muchachos, los niños, las niñas. Por tanto, ahí hay una experiencia de vida en muchos sectores de la población que además no tienen acceso a servicios de agua, de desagüe, etcétera, que resumen en la idea de una nueva constitución su necesidad de que las cosas cambien. Yo he hablado con algunos líderes muy interesantes, de, por ejemplo, sector alpaquero en la zona de Cusco, que cuando les pregunté yo qué temas de la Constitución querían cambiar, no supieron qué decir. Y uno de ellos me dijo, me dio, no dijo vergüenza, es otra palabra más antigua, no recuerdo en este momento, pero digamos vergüenza. Me dio vergüenza, Jorge, no poder contestar. ¿Y sabe qué hice? Al día siguiente me fui a comprar una Constitución. Ya la leí toda. Y ya sé que hay cosas muy buenas, que me gustaría que se conserven, y que hay cosas que a mí no me gustan. Y me comenzó a enumerar las cosas que no le gustaban. Lo que quiero decir, ¿qué cosa es? Que tenemos que abrir el diálogo, porque hay la demanda de la experiencia de vida de la gente, y hay la demanda de la izquierda. Para la izquierda, lo importante no es el debate constitucional. Lo importante no es un nuevo texto constitucional. Para la izquierda, un sector por lo menos de ella, lo importante es la asamblea, porque la asamblea puede ser convertida en un órgano de contrapoder, es parte de una estrategia revolucionaria para subvertir el orden democrático. Sí, pero lo puedo interrumpir un segundo ahí, pero, sí, claro. Pero lo hicieron mal. O sea, porque eran ejecutivo y tenían buena bancada en el legislativo. Y lamentablemente colocaron, o llegó por suerte o por antifujimorismo o reivindicaciones, Castillo, que no era una persona capaz de emitir ideas coherentes y generar un momento constituyente de Palacio. O sea, se tiraron en calentar a la gente, y no era calentar a la gente. Lo que había es lo que usted, que había que hacer, era lo que usted está mencionando, era conversar, hablar. Quiero una constituyente, ¿por qué la quiero? ¿Qué puntos? ¿Cómo nos educamos para generar el momento constituyente? Han preferido aprovechar, y les ha salido la circunstancia, con la renuncia, el suicidio de Castillo, para enardecer a la población y poner ese tema en agenda, es mi opinión por lo menos.
pero nunca generamos un debate y un momento constituyente. Solo la terquedad de poner el tema sobre la mesa, que me parece válido, pero con la fuerza, con la propuesta, con el debate y encontrar el punto medio, que digamos es lo que hoy se ve en el Congreso de la República. No quieren irse, pero tampoco van al medio. Si yo pusiera cada uno de los dos lados con constituyente y adelanto de elecciones, renuncia a Dina, y no se va nadie y nos quedamos hasta 2026, esto se junta a 2024, apruébenme esto siquiera, pues conversando sobre la mesa. Hay un punto medio que es hacia esa fecha más o menos podemos adelantar algo, traer tranquilidad y empezar a buscar nuevos consensos para encontrarle soluciones a ese país que ha entrado otra vez a hacer una olla a presión. Y no solamente es un tema de debatir constituyentes, sino las reivindicaciones que usted me ha mencionado, que pueden hasta venir en modificaciones constitucionales. ¿Cómo conversamos? No les interesa, pero no les interesa. El debate constitucional no es lo importante. Por eso es que no tienen una propuesta, por ejemplo, de lo que quieren hacer, las modificaciones que quieren hacer. No les interesa. Creo que Chincha lo ha estado demostrando, ¿no? Chincha cada vez busca más entrevistar a los de Perú Libre y le dice, ¿qué me cambias? Y no saben qué responder. Y son porque no les... Fernando, es que tenemos que... El debate constitucional no les importa. Lo que les importa es la asamblea como organismo de contrapoder. Y esa asamblea en la votación inicial debe tener 50 miembros elegidos en elecciones generales que hacemos cada cierto tiempo, y 50% debe ser nominado, como en Chile fue nominado el 30%. Con ese 50 o ese 30%, ¿qué ocurre? Se altera la correlación política en la sociedad, se altera, y la asamblea vive en una cápsula que no responde a la correlación política nacional. Elabora, hace, discute, finalmente decide un texto, y cuando vuelve a la realidad, que son las correlaciones políticas en la sociedad, se les desaprueba en Chile. Entonces, ¿por qué? Porque vuelve a la realidad tal cual es. Hay un sector de derecha, hay un sector de izquierda, hay un sector en el centro. Entonces, ahí se produce lo que finalmente ha ocurrido en Chile. Están sin la constitución de Pinochet, están sin la nueva constitución de la utopía y se han quedado con una comisión que elaborará una constitución en un plazo determinado, que es el que se... Bueno, creo que a un sector de la izquierda no le interesa el debate. Le interesa la asamblea contra poder. Es parte de una estrategia revolucionaria. Tienen todo el derecho a pensarlo, si quieren así, pero tienen que ser parte de un proceso en el cual, pues finalmente todos los demás, todos los que no pensamos de esa manera o los que pensamos en parte de esa manera, tengamos que ser escuchados y hay una forma de entendimiento y de salida. En el modelo clásico, contemporáneo, de un debate constitucional, está el español, 1977-78. ¿Qué ocurrió allí? Que había una salida de un gobierno dictatorial de Franco, y hubo en la élite política un acuerdo de 80%, y en la sociedad, cuando se votó el texto constitucional, un acuerdo de 75-76%. Es decir, la Constitución española de fines de la década de los 70 fue resultado de un acuerdo, de un entendimiento, de un sector muy importante de la población. Hay un sector que quedó en minoría y no pudo ser parte de ese acuerdo, pero el grueso de la población y de la élite política estaba en ese acuerdo. ¿Qué vamos a tener aquí si ocurriese lo que algunos sectores dicen? ¿Qué vamos a tener como en Chile? Una constitución a mitades. Y una constitución que expresa el 51% contra el 29% no es ya como instrumento para poder organizar nuestras relaciones políticas, de disputa de poder y de todos los temas que organiza una constitución, y por tanto será una constitución fracasada. Entonces, este es el tema. Sí, no, estoy leyendo una noticia que acaba de llegar que lamentablemente da epicentro, que se confirma la muerte de Nenison Huaraca Vilches, un manifestante herido ayer en Emaraes, Apurigma. El Ministerio Público adelanta la dirigencia para establecer las causas de la muerte. O sea, al interior del país, ¿no? Sigue la protesta, las movilizaciones y lamentablemente también sigue la represión, o sea, los disparos por parte de las llamadas fuerzas del orden, en mi opinión, de manera desmedida, porque siguen causando muerte pese a que en varios sectores del país va bajando la intensidad y esto lamentablemente sigue calentando la situación, porque seguramente Apurímac va a reaccionar ante la muerte, ¿no?
Yo lamento mucho esa noticia, la lamento verdaderamente, y es el resultado de que los políticos le han encargado a nuestras fuerzas del orden que resuelvan lo que los políticos quieren. Ahora, Esto tiene solamente una salida de diálogo, de negociación y de acuerdo con políticas. Si eso no se hace, no vamos a encontrar. Y seguiremos viendo una democracia que ve morir a sus ciudadanos, así que además nadie asuma responsabilidad. Eso no es civilizado, y mucho menos. Sí, o sea, casi 60 muertos y nadie se hace responsable de ellos. Ni el Congreso, que ni siquiera llama para que informen del tema al Parlamento, ni caen ministros o premieres, y hasta la propia presidenta. En cualquier, digamos, sociedad avanzada eso hubiese sucedido, ¿no? Si hubiera un ápice, ¿no? de dignidad, un ápice de aceptación de errores, hubiese pasado esto en cualquier otra sociedad. Y pasó aquí en el Perú, cuando en el gobierno de Belaúnde Terry, el ministro de la Jara tuvo muerto un joven estudiante en Cusco en unas manifestaciones universitarias. Esa mañana presentó su renuncia. Esa mañana, porque se asumía responsable político. Responsabilidades políticas. Política, no es una responsabilidad judicial, fiscal, no, política. Y eso tiene que ser asumido. Aquí nos estamos acostumbrando a que las cosas no sean así. El gobierno del señor Castillo tuvo 8 muertos que se iniciaron por las protestas de Cayo, de agricultores y de transportistas públicos. Nadie asumió ni reconoció la responsabilidad. Ahora llevamos más de 60 y nadie las asume. Por eso es que el mundo se horroriza. Por eso el Papa demanda claridad y transparencia. Por eso el secretario general de las Naciones Unidas invoca investigaciones y transparencia. Por eso el presidente Biden ha condenado esta situación y ha exigido también investigaciones. Por eso la Unión Europea ha sacado comunicados en esa dirección. Es decir, en cualquier sociedad civilizada es una barbaridad y tiene que haber responsabilidades políticas. Pero nosotros damos un ejemplo de barbarie al producirlas. Claro, habrá que hacer investigaciones, qué pasó, si efectivamente esto ocurrió como todo el mundo piensa, o hay otras condicionantes que tienen que ver con los hechos, pero adicionalmente a eso tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad política, y no la ha habido. Mala señal una democracia que ve morir a sus ciudadanos sin que ninguna autoridad asuma su responsabilidad. Es una democracia enferma. Don Jorge, finalmente, al inicio del gobierno de Dina Boluarte fue convocado. ¿Por qué no asumió? ¿O por qué fue convocado? La primera cuestión que yo le planteé a la señora en ese momento eran 22. Tenía que asumir la responsabilidad política de la muerte, porque sin eso era bien posible que se abriera la posibilidad de un diálogo con los sectores estaban organizados. El diálogo no era fácil, había sectores que no querían que hubiera diálogo, tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo, agazapado detrás de las movilizaciones, pero que la política tenía que producir ese espacio para la política, con el conjunto de muchos actores que están allí. Entonces, si eso no se hacía, pues no era posible tener una viabilidad para poder resolver políticamente. Y eso que le dije, lo acaba de repetir en una carta el encargado de abrir los diálogos de la presidencia cuando ha renunciado, cuando ha salido del gobierno, que es precisamente cómo puedo abrir procesos de diálogo si no hay asunción de responsabilidad política. De modo que lo que hubo en realidad fue pues una valoración, en mi opinión, equivocada de la presidenta, que siempre ha quedado en esta situación tan lamentable. La primera mujer presidenta en la historia del Perú, a través del mecanismo constitucional, que sin embargo ha atado su suerte a más de 60 años. Muy lamentable. Don Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Le dejo como siempre un abrazo y esperamos pronto en algún momento, incluso en la conformación de ese partido político, tenerlo por aquí en la ciudad de Tacna. Muchas gracias, Fernando, muy amable por la conversación y seguramente nos veremos pronto ya. Muchas gracias. Un abrazo.